cuando el Señor viene a nuestra vida y perdona nuestros pecados, nunca perdemos la condición de pecadores, nada más que somos pecadores perdonados. Yo les ruego en nombre del Señor, hermanos, ya acuérdense toda la vida, nunca olviden esto, ya esta verdad. Todos aquí somos pecadores perdonados, nada más. No somos perfectos, no tenemos el derecho, Dios no nos da el derecho de juzgar a nadie, de hablar contra nadie. Todos estamos en la misma condición. Pero eso es lo que aprendemos del libro de Hechos. Hemos estado viendo el cimiento, hemos pasado por 10 ladrillos, ha sido un estudio largo, todavía estamos en el 10º. Y el 10º ladrillo se llama, ¿cómo se llama? Testimonio, ¿verdad? ¿Qué dijimos del testimonio? ¿Recuerdan? Que es la evidencia externa de que algo interno ha pasado. Basta la evidencia externa para que la gente sepa que adentro ha pasado algo. Y mencionamos que este estudio se basa en 5 pilares, ¿no? 5 puntos de apoyo en los cuales se fundamenta, se basa, se apoya el testimonio. El primero de ellos lo vimos la semana pasada. ¿Cómo se llamaba? El motivo, ¿no? El motivo o la razón, el motivo. Y el motivo nos decía más o menos algo así, ¿no? Yo no soy así de casualidad, no siempre fui así. ¿Y te acuerdas que el Señor nos guió a recordar de dónde nos había sacado? Hablamos acerca de la misericordia del Señor, ¿no? ¿Te acuerdas? Jesucristo, ¿cuántas veces murió por nuestros pecados? Una sola vez, entonces su sacrificio es único y para siempre. Pero nos dice la Biblia que su misericordia se renueva, es nueva todos los días, cada mañana. Y entonces, en este pilar, nosotros tenemos que recordar siempre, yo no era así, no nací así. El Señor un día vino, me hizo ver que yo estaba, ¿qué cosa dijimos? Equivocado, ¿no? Aquí ninguno nació ni vive teniendo la razón. Solamente hay alguien que tiene la verdad, por cierto, es la verdad, el Señor Jesús. Ya, entonces recordemos siempre, no podemos pretender dar evidencia de que algo está pasando adentro de nosotros si es que no reconocemos por qué está pasando eso. No siempre fuimos así, no siempre fuimos así. El Señor hizo algo. Tú y yo no somos mejores que las personas que no entienden lo que tú entiendes ahora. Nosotros también andábamos equivocados, pero el Señor nos tocó, nos perdonó y somos pecadores perdonados. Recuerda eso. Segundo pilar. Y esto fue lo que Pablo le dijo al pueblo, ¿no? Contó que él no siempre fue así. Eso lo vimos en Hechos 21. Segundo pilar, el pilar de la conciencia. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 22 y vamos a ver la segunda defensa del apóstol Pablo. Hechos capítulo 22, desde el versículo 30, ¿ya? Y vamos a continuar cruzando por capítulo 23 también. Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Capítulo 23, versículo 1. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda ¿buena qué? Yo con toda ¿buena qué? Con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, ¿no? que lo agarraran a cachetadones. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos y saduceos, que eran dos sectas judías similares, pero había un punto donde ellos discutían y jamás se ponían de acuerdo, y apasionadamente se peleaban por ese punto, que era la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos la negaban, ¿no? Entonces Pablo notó que estaban los dos grupos allí. Entonces dice el versículo 8, vamos a saltarnos al 9, y hubo un gran vocerío levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, este oficial romano, ¿no?, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado.
de mí en Jerusalén, así es necesario que también lo hagas, que también testifiques en Roma. Tremendo, ¿no? Pablo, a pedido del tribuno, tiene una segunda defensa, esta vez contra la élite, no contra toda la masa de los judíos, sino contra el grupo selecto de los líderes. Y él ahí hace una declaración muy interesante que nos sirve de base para este pilar. Él dice: yo toda mi vida con limpia conciencia he estado ante Dios, toda mi vida. ¿Qué es la conciencia? Es el conocimiento, la percepción de quién soy y lo que hago, ¿no es cierto? Bien sencillo, esa es la conciencia, ¿no? El conocimiento, percepción de quién soy y lo que hago. La conciencia nos lleva a juicios de valor. A eso se le llama conciencia moral, ¿no? Cuando la conciencia se alimenta de ciertos patrones y principios, dependiendo de la sociedad, de la crianza, etcétera, se forma lo que se llama la conciencia moral. A ver, ¿cómo les puedo decir? ¿Se acuerdan de este personaje de Disney, Pepe Grillo? ¿Se acuerdan de Pepe Grillo? ¿De quién era amigo Pepe Grillo? De Pinocho, ¿se acuerdan? Ya, y Pepe Grillo todo el tiempo le está diciendo a Pinocho: no hagas esto está bien, esto está mal. Ya, algo así más o menos es la conciencia, ¿ya? Es como un Pepe Grillo en el sentido moral de su ejercicio, ¿ya? Pablo aquí dice, en su defensa, dice: yo me he mantenido siempre con limpia conciencia. Un pilar muy importante, hermanos, del testimonio es saber de que, de verdad, haciendo una evaluación personal, justa, honesta, concienzuda, yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Por un momento, te invito a que te hagas una pregunta. ¿Estás haciendo en este punto de tu vida lo que a Dios le agrada? Piensa en las últimas decisiones, las más trascendentales, de los últimos 3 meses, ¿ya? Piensa, en los últimos 3 meses, ¿qué decisiones trascendentales has tomado? Yo no sé, financieras, de estudio, de trabajo, personales, relacionales, lo que fuera. Piensa en los últimos 3 meses, ¿qué decisiones has tomado? Ahora, piensa si esas decisiones realmente, con sinceridad, son las que a Dios le agradan. Dios está contento con esas decisiones que has tomado. ¿Qué te dice tu conciencia? Y aquí quiero que analicemos unos pasajes, porque si bien es cierto, la conciencia es un mecanismo con el cual Dios nos ha dotado a todos, ¿no? Para poder percibir en qué punto de nuestra vida estamos y cómo estamos desempeñándonos en la vida. Sin embargo, hay ciertos detalles de la conciencia que por nuestra naturaleza pecaminosa pueden llevarnos a pensar de que estamos bien cuando estamos mal. El objetivo del mensaje de esta mañana no es decirte que te guíes por tu conciencia. No. El objetivo del mensaje de esta mañana es enseñarte de que hay que homologar o hay que entrenar, hay que reeducar, hay que guiar a nuestra conciencia para que pueda ajustarse a los principios, patrones, estándares de Dios, ¿ya? Vamos a ver unos pasajes. En primer lugar, acompáñame a Jeremías 17:9, por favor. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros como seres humanos en esencia tenemos lamentablemente la mancha, la marca, el estigma de la naturaleza pecaminosa. ¿Se nos va cuando recibimos al Señor? No, ahí queda un residuo que toma años, posiblemente toda la vida, de lucha, de combatir fuerte, ardientemente. ¿Qué pasa entonces cuando el Señor Jesús viene a nuestras vidas? ¿No es acaso que nos da una nueva naturaleza? La Biblia le llama regeneración, lo hemos visto antes, ¿no? Que nos da, nos cambia cómo éramos por dentro y nos faculta a través del poder de su Espíritu para vivir de una forma diferente, ¿no? Ciertamente Él hace eso. Pero acompáñame por favor a Romanos capítulo 7, Romanos 7:7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Aquí lo que parece un trabalenguas es un principio bien sencillo de entender, muy sencillo, no tienes que complicarte ni asustarte. Es cuando te das cuenta que algo está mal. Cuando te dicen que no está bien, pues, no. ¿Está bien o no?
Es muy sencillo. Pablo dice, yo no entendí la magnitud del pecado hasta que la ley me lo dijo. El mismo apóstol Pablo en Gálatas hace toda una explicación del papel de la ley por años en el pueblo judío y ciertamente para la humanidad, ¿no? Dice, era un ayo, era un conductor, era aquella lámpara que perseguía a las personas mostrándole que lo que hacían era malo de verdad. La ley no servía para limpiar la maldad de nadie, no lo hace. Es como si tú te fueras, ahorita salieras a la calle y hay un charco de agua y pasa un carro a toda velocidad y te salpica y te queda una mancha de lodo en la cara. Y alguien te dice, oye, tu cara está manchada, y tú te vas al espejo y ves que toda tu cara está manchada de lodo. Ninguno de nosotros sería tan loco de agarrar el espejo y comenzarse a limpiar la cara con el espejo, ¿no? El espejo no sirve para eso. El espejo te dice qué problema hay. Ya lo demás tú puedes agarrar agua y jabón o lo que sea, ¿no? Te pones una máscara, lo que se te antoje, ¿no? Pero no, el espejo no sirve para quitarte las manchas. De igual manera la ley no sirve para eso tampoco. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La ley en realidad para mí me sirvió, ¿no? Es lo que dice Pablo. Pero para darme cuenta que perdido estaba. Versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, para entender un poquito mejor, Dios puso al hombre en el huerto y Dios activó la conciencia del hombre. ¿Cómo activó su conciencia? Una sola palabra usó para activar su capacidad de decisión. No. Contrario a lo que muchos psicólogos puedan decir hoy en día, el no es vital en la vida de las personas para conducirnos a la obediencia. ¿Has notado que Dios quiere relacionarse con nosotros de padre a hijo? Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. En el curso discipulado es la primera lección que estudiamos, una nueva relación. ¿Cuál es? De padre a hijo. Para revelarse como padre, uno de los anhelos más grandes que tiene un padre sobre su hijo es recibir ¿qué cosa? No, más que obediencia. ¿Recibir? No. Amor. Y escuchen esto, es imposible amar sin obedecer. No se puede. Yo no puedo decirle al Señor, por eso es que es tan inconsistente, hermanos, cuando venimos en oración, Señor, tú sabes que te amo, pero yo hago lo que me da la gana y nadie me cambia de forma de pensar. Oye, creo que ni tú te crees que eso es amor. O el consabido, Señor, tú sabes cómo te amo, por eso vengo los domingos y abro tu palabra solamente los domingos y los versiculitos que me dice el pastor, nada más. Y en tu casa no lees la Biblia pues ni así, ni por error, ¿no? Ni así te peguen, ni así te paguen, ¿no? No lees la Biblia. ¿Cómo va a ser amor la escasez de tiempo con alguien? Ausencia de tiempo no es igual a amor, ¿eh? Yo entiendo que alguien me ama porque pasa tiempo conmigo. Nadie es tan tonto, ¿ya?, de pensar que la ausencia de dedicación de tiempo es amor. Y sin embargo, nosotros somos, no, yo no sé si lo creemos de verdad. ¿Tú crees que cuando le dices a Dios que le amas y no le das tiempo, estás diciendo la verdad? ¿Crees tú eso? ¿Crees que es suficiente conversar con Dios los domingos aquí? Es necesario, hermanos, redefinir nuestra idea de amor. No, bueno, volviendo al punto, ¿no? Cuando ya tenemos indicativos de mandamiento, de reconocer las cosas, de evaluar, Pablo lo que está diciendo aquí es, comencé a hacer un ejercicio de conciencia, de valoración. Vamos al versículo 9. Perdón, vamos a saltarnos al versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vamos a saltear al versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué cosa dice allí? Carnal. ¿Qué más? Vendido al pecado. Vendido al pecado. Esta es una expresión muy teológica. ¿En qué momento fuimos vendidos al pecado nosotros? Cuando Adán desobedeció. Ahí vendió a toda la raza humana y le puso un nuevo señor, Satanás. No, el pecado. Dice, soy carnal, vendido al pecado. El siguiente, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo.
Ahora, Pablo no está diciendo soy un loquito que anda haciendo ahí las cosas sin pensar. No, no es lo que está diciendo, ¿ya? Porque si no estaríamos reforzando una conducta que es equivocada, que muchas personas se dicen cristianas, pero sin embargo tienen, ¿no? Como yo sé que el Señor me perdona, yo agarro y hago lo que me da la gana. O yo no sé qué andaba pensando que le saqué la vuelta a mi mujer, ¿no? O yo no sé qué andaba pensando que me robé tal cosa. No, Pablo no está hablando de ese comportamiento, por si acaso. Pablo está diciendo, me resulta inexplicable que todavía, aún siendo el apóstol Pablo, con tantos años de ministerio, siga actuando todavía de la misma manera. No encuentro razón, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿ya? No confundirse, por favor. Dice, otra vez el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oye, qué declaración más contundente y común a todos nosotros la que es el apóstol Pablo aquí. ¿Cuántos pecaron ayer? Estos puros pecadores vienen aquí, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo, terrible. ¿Cuántos han pecado ahora tempranito? Se les nota, se les nota. Es tremendo. ¿Cuántos viven planeando el pecado? Yo sé que algunos sí lo planean. Algunos sí lo planean. Y la Biblia habla de eso. Pero ¿cuántos viven planeando, imaginándose el pecado? No levantes tu mano. Si de verdad sientes que es tu caso, no levantes tu mano por una cuestión de pudor, ¿no? Se ríen ustedes. Pero, ¿sabes qué? Pablo aquí dice, en mí, lamentablemente, no hay una tendencia al bien. No la hay. Hermanos, aquí esta declaración a mí me hace producir dos cosas. Por un lado, un profundo pesar, porque lo que dice el apóstol Pablo me pasa a mí y te aseguro que te pasa a ti también, ¿verdad? ¿A cuántos les pasa eso? Que se dan cuenta y reniegan y dicen, ¿por qué? No puedo, estoy que lucho. Y mira, hace un tiempo yo te puse el ejemplo del punto de partida y el avanzar hacia la meta. Ya muchas veces no es que nos hemos quedado en el punto de partida, estamos avanzando de verdad, vamos en camino. Sin embargo, lo penoso de esto es de que aún avanzando hay cosas que nosotros quisiéramos quitarnos, sacarnos y que muchas veces nos hacen llorar, que muchas veces nos hacen sufrir, nos desesperan, hermanos. Yo quisiera que las miserias que cargo no estuvieran en mi vida nunca más, pero están allí. Y Pablo aquí se encuentra en el mismo predicamento, ¿no? Se encuentra en la misma situación, dice, encuentro que no está en mí el bien, no me resulta fácil hacerlo. Pero Pablo no está diciendo aquí de que él no está luchando por ir adelante. No está diciendo de que él no está obteniendo victoria. Lo que está diciendo es una lucha. El mensaje de Pablo, yo te dije que me produce dos cosas. Por un lado, pesar, pero por otro lado, esperanza. Y esperanza porque no estamos solos en la lucha. El apóstol Pedro, poquito de años después de que se escribió Romanos, escribe una epístola donde dice, los mismos padecimientos se cumplen en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea que si ese caballero está luchando, ¿no? Y todos los días se encuentra en la lucha y dice, ¿cómo quisiera no tener que luchar? Lo mismo que le pasa a él, le pasa a una persona en Burundi, o le pasa a una persona en Australia, o le pasa a una persona aquí en Huancavelica, en nuestro país. Los mismos padecimientos, hermanos, no estamos solos. Por eso es importante, hermanos, entender de que debemos estar juntos, unidos.
y tratar de orar unos por otros. No andar juzgándonos unos a otros, sino orar unos por otros. Ayudarnos, orar por hermanos que de repente ni conocemos y entender. La lucha no tiene que ver, hermanos, con quién es mejor. La lucha es con quién es menos, voy a decir una frase mal dicha en castellano, quién es menos peor. Esa es la lucha. Todos los días, hermanos, hay que luchar con eso. Y el apóstol Pablo nos habla de eso. Es un tema, Pablo dice, mi conciencia lamentablemente no tiende al bien, no evalúa bien las cosas, no hay un juicio correcto. No hay un juicio correcto. Vamos al único versículo en el Antiguo Testamento que nos habla de la conciencia. Salmos 16:7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Y miren esta segunda parte. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Ahora nota que es complementario y único finalmente el concepto aquí. Mientras Dios me aconseja. ¿Cómo me aconseja Dios? Como les dije, aquí predicamos siempre lo mismo, todos los domingos, ¿no? No sé por qué vienen. Bueno, no. Escuchar lo mismo todos los domingos. ¿Cómo me aconseja Dios? Por su palabra. No es que Dios viene, y yo respeto a quienes piensan diferente, ¿no? Pero no es que Dios viene y es nuestro entendimiento de la palabra. No es que Dios viene y nos da nueva revelación y en sueños hay una visión. No, hermanos. Es su palabra. Su palabra dice, Dios me aconseja. Y mientras Dios me aconseje, aún en la noche, el ejercicio inconsciente, subconsciente, como se le quiera llamar, aún en la noche, mi conciencia me enseña. ¿Me enseña en qué? Lo que Dios me ha aconsejado. Me va reescribiendo el circuito de pensamiento, me va reescribiendo la forma de pensar. Pero si no hay palabra, la conciencia no puede ser transformada. La conciencia no puede guiarnos a ningún lado, hermanos. Aquí el punto es básico, es bien básico. En la medida en que nosotros vamos a la palabra de Dios, nuestra conciencia es transformada. Recuerda, Pablo dice, no tiendo al bien, no tiendo al bien. En Jeremías leímos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero aquí David nos dice, entonces mi conciencia tiene que ser educada. ¿Cómo lo hago? Recibiendo el consejo de la palabra de Dios. Bien simple. Vamos a otro versículo. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, por favor. Ahora, yo quiero concentrarme en esta discusión, en este episodio entre el sacerdote y Pablo. El sacerdote, guiado por su conciencia, pensó que Pablo estaba hablando tontería y media, ¿no? Y lo mandó a bofetear. Ahora, Pablo le respondió algo muy importante. Pablo le dijo, tú que sientes que tienes la autoridad de la ley, con tu juicio, guiado por tu conciencia, por tu punto de vista personal, por tu raciocinio, aplicas un castigo contra mí que transgrede la ley también. Significa que nosotros, hermanos, aún conociendo la palabra de Dios, si no entendemos que nuestra conciencia no desaparece, nuestro aprendizaje moral, nuestro bagaje de comportamiento, de patrones del pasado, las cosas que hemos creído, criterios que pensamos que funcionaban, no desaparecen, nos van a acompañar toda la vida. Nosotros tenemos que en madurez, y esto se llama sabiduría, hermanos, tenemos que comenzar a discriminar, a combatirlos, a renunciar, por un lado, dejarlos a un lado para que no sean los que primen al momento que nosotros actuamos o pensamos o decimos algo. Pero están allí, ¿no? Están allí, porque este sumo sacerdote conocía la ley. Y Pablo dice, aún conociendo la ley, no te guías por la ley, sino que la rompes. A esto nos lleva al pasaje de 1 Corintios capítulo 4 que te hablé. Versículo 1. Y quiero decir esto porque hay el peligro, hermanos, y yo lo he visto, y lo he visto hace poco incluso. Hay gente que se siente en autoridad de moverse por su razonamiento y atropellar la palabra de Dios, incluso usar la palabra de Dios para sus criterios personales. Hermanos, aquí en Raíces y Alas, es mi deseo, es el deseo del Señor, que eso no pase, ¿ya? Que mantengamos la esencia de gente que ama y adora al Señor de corazón, que ha entendido que está equivocada. Quiero repetir eso, ¿no? Recuerda, cuando yo voy a hablar con mi hermano, lo primero que yo puedo reconocer es que él está equivocado y que yo estoy equivocado también.
Entonces tenemos que dejar de enfrentarnos con nuestros razonamientos y darle paso al mensaje de la palabra de Dios, que siempre tiene la razón, que siempre es claro. ¿Ya? Entonces, 1 Corintios 4 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No dice, téngannos los hombres por la gente que dicta cátedra. No dice eso el versículo, ¿no? Dice, téngannos los hombres por, ¿qué cosa? Servidores de Cristo, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores, usa otra palabra para administrador o para servidor, ¿no? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Para Dios, ¿qué cosa es fidelidad? Es conservar algo o multiplicarlo. ¿Qué cosa es para Dios fidelidad? Multiplicarlo, recuerda. Yo puedo decir, este hombre es bien fiel porque ningún solo domingo de su vida ha faltado a la iglesia. Ese no es fiel. Ese no es fiel. Tiene 20 años y nunca ha faltado a la iglesia, pero ese no es fiel. A menos que después de 20 años no solamente viene él, sino que trajo a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus primos. Entonces el hombre es fiel porque se ha multiplicado. Pero no es fiel el que siempre viene, ese no es fiel. Es fiel el que multiplica. Recuerda, el que multiplica es fiel. Si tú no multiplicas, no eres fiel. Aquí no hay nada de que yo soy bien espiritual, porque yo siempre cargo mi... No, esas no son ceras. No. La fidelidad para el Señor es multiplicación. ¿Ya? Dice versículo 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Nota, qué interesante lo que dice el apóstol Pablo aquí. ¿Ya? Dice, yo tengo en muy poco. En otras palabras, como decimos aquí, me importa un pepino lo que los demás piensen de mí. Tremendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Pablo dice, yo no me juzgo. ¿Por qué? Porque mi conciencia está equivocada también. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Sino, dice, el que me juzga es el Señor. Y aquí vuelvo a la pregunta inicial con la que abrí este mensaje. En los últimos 3 meses, después de haber tomado, no sé, algunas, pocas, muchas, no sé, decisiones en tu vida, con honestidad, ¿tú crees que eso es lo que Dios quería que hagas? No, pero es que yo me siento bien. No. Pablo dice, aunque yo podría sentirme bien, eso a mí no me exime de que debo darle paso a lo que Dios piensa. Aquí no es cuestión, hermanos, de que yo tengo tantos años en la fe, de que yo sé tantos versículos, ¿no? Yo he pisado el seminario, que yo soy un bravo, ¿no? Yo doy consejos, no. Para Dios, recuerda, todos somos más que pecadores arrepentidos, es lo único que somos todos. Aquí no hay nada de que alguien es mejor que el otro, ¿no? Aquí el pastor Martín Torres posiblemente es el más necesitado del Señor de todos ustedes. El más lleno de basura, miseria en el corazón. Y lo confieso con vergüenza y digo, estoy aquí por la gracia del Señor nada más. Dios hace cosas increíbles, no pone aquí a quien no debería estar. Eso es el Señor. Aquí nadie es mejor que otro. Y Pablo aquí dice, y aun cuando yo podría, porque soy el apóstol Pablo, ¿no? Esas son, entre comillas, palabras mías solamente, ¿no? Pero Pablo podría decir, que soy el apóstol Pablo, dice, ¿mi conciencia está limpia? No, yo no estoy bien. Me someto a lo que el Señor dice. Porque el Señor piensa diferente de nosotros. Porque sus metas son más altas, más grandes. Pero lo lindo, hermanos, es que aún teniendo una conciencia tan retorcida muchas veces, el Señor no nos desecha, sino que nos ama y nos da muchas oportunidades. De la historia de Jonás, yo saco una conclusión que alguna vez atrás les enseñé a mis hijos, ¿no? Que Dios es el Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas. ¿Qué cosa? Fuerte, iglesia. ¿Qué? Si como el apóstol Pablo en esta mañana tú sientes que estás en esa lucha, mi conciencia finalmente está sucia, yo encuentro que tiro para el mal, lamentablemente. No traigo un mensaje de engreimiento o de relajar un poco cualquier sentido de responsabilidad que sientas sobre tu conducta. No. Eso no es mi intención. La palabra de Dios no hace eso. Recuerda que cuando tú pecas, Dios no se sienta a tu costado y te dice, pobrecito. Dios no hace eso. Dios no hace eso.
Pero lo que sí te traigo es un mensaje de esperanza. Mensaje de esperanza. Para que tu testimonio sea efectivo, tú tienes que tener no solamente, como vimos, el primer pilar que se llamaba motivo, sino que tienes que tener este segundo pilar que se llama conciencia. Y reconocer en primer lugar, mi conciencia no me puede guiar a Dios. Lo que yo necesito es someter mi conciencia a la palabra de Dios y a la evaluación de Dios todo el tiempo. ¿Y qué pasa si te sometes a la evaluación de Dios? Hay un gran riesgo. Que Dios te haga ver que lo que estás haciendo está mal. ¿Pero por qué es riesgo? Porque la mayoría de nosotros, como vimos, quiere hacer lo que está mal. Hay un mecanismo lindo que vamos a tener esta mañana, que Dios ha provisto para nosotros como sus hijos, para que hagamos una auditoría de vida, ¿no? Una evaluación concienzuda, sincera, honesta, hidalga, que es la cena del Señor. Y en esta mañana queremos venir a la cena del Señor exponiéndonos a la palabra y a la evaluación de Dios, sabiendo que nuestra conciencia necesita ser reeducada. Como Pablo decía, a pesar de que por conciencia yo podré decir, estoy bien, Pablo decía, no voy a decir eso. Me someto al criterio, al juicio del Señor. Ahí donde estás, Dios tiene una gran ilusión esta mañana. Escucha bien, Dios, tu Padre, tiene una gran ilusión esta mañana. El anhelo más grande de un padre es que su hijo voluntariamente venga y le diga, papito, perdóname, te amo. No me quiero desviar nunca de lo que tú me dices, papi. Eso dile al Señor. No sé cuántos aquí tuvieron una relación difícil con sus padres terrenales, pero Dios no es así. Como padre te digo, yo sé que mi hijo muchas veces va quizás decepcionarse en algunas cosas de mí, soy un ser humano y lamento eso mucho. Pero Dios nunca nos ha decepcionado ni te va a decepcionar. ¿Por qué no le dices, papi, gracias porque tú eres diferente, pero perdóname porque tiendo al mal, Señor? Perdóname, Padre. No soy perfecto. Yo soy ese Jacob de quien tú eres Dios también. Así que hoy vengo a ti, Señor.